Ilustraciones de PowerPoint. Dentro de PowerPoint tenemos esos elementos de aquí en insertar, donde podemos insertar distintos elementos que ya están predefinidos dentro del PowerPoint. En este caso tenemos distintas formas, que estos elementos son elementos donde yo podré insertar esta forma y podré colocar un texto dentro de esta forma. Fijaros que hay muchísimas formas y son los primeros elementos que tuvo PowerPoint hace ya tiempo. Luego tenemos la parte de iconos y de modelos 3D, que son elementos donde yo puedo insertar esos elementos. Los de iconos son de una biblioteca que tiene ya el PowerPoint y de los elementos 3D son elementos 3D que yo tengo en este dispositivo, que ya es una biblioteca estándar de PowerPoint, o que yo tenga modelos 3D que tenga en otros archivos donde yo he trabajado elementos 3D en otros programas que no sea PowerPoint. Y luego tenemos la parte de SmartArt y de gráficos, que en el fondo el SmartArt es un conjunto de formas con textos que me permiten expresar una estructura de flujo de trabajo o de estructura de cómo movemos una información, pero todo conjuntamente de estas formas con unos colores y unos formatos concretos. Y los gráficos es un Excel que yo inserto dentro de este PowerPoint, de esta diapositiva. Si voy, por ejemplo, a seleccionar esta forma de aquí de la estrella, yo vengo aquí y la inserto, y en esta forma, si tengo botón derecho, yo puedo editar el texto y aquí le puedo poner el texto que yo quiera, y en este caso puedo seleccionar dicho texto y puedo cambiar su formato o la forma en su barra de herramientas. Fijaros que puedo cambiar los colores de este texto, puedo insertar estilos SmartArt del texto que yo pueda trabajar. Aquí en este caso, al cambiar el formato, se me ha ido el texto porque el fondo le había puesto azul, y esta misma forma yo la puedo ir manipulando como yo quiera, y fijaros que en este caso tengo esta forma y tengo esta forma, que son las dos que estaríamos trabajando. En esta forma de aquí nueva que hemos insertado, yo le podría decir quiero editar el texto y podría poner otro texto aquí dentro, y por tanto volvería a tener otra forma con su barra de herramientas y con su manipulación. Esta parte de aquí sería el formato de la forma que estamos trabajando. Esta parte de aquí sería el formato del texto que tiene esta forma. También tenemos aquí la parte de traer delante y atrás, igual que teníamos en otros elementos tipo imagen, y aquí podríamos colocar el tamaño directamente manualmente, porque hay muchas veces que yo el tamaño de esta forma la quiero un tamaño concreto para que me coincida con otras formas que ya tengo. La forma no tiene mucho más secreto, se utiliza muchas veces para hacer un énfasis o bien para estructurar un diagrama de algo que yo quiero trabajar, pero si no hay mucha información, estas formas, lo que hacemos es trabajar con el SmartArt. El SmartArt lo puedo insertar a través de aquí, o si inserto una nueva diapositiva, el SmartArt lo puedo trabajar también a través de aquí. Es exactamente lo mismo. Las dos opciones me permiten seleccionar un SmartArt que yo quiero visualizar, y cuando acepto, fijaros que tengo distintas formas, en este caso son recuadros con imágenes, donde yo en estas formas puedo colocar unos textos que yo quiero. En este caso, fijaros que si yo elimino textos, cada línea es un icono con su texto correspondiente, yo aquí podría ir a buscar una imagen para colocar en este SmartArt. La ventaja es que este SmartArt ya yo puedo tener este texto, puedo tener sus formatos, que es un conglomerado de distintas formas con distintos textos, y este SmartArt tiene una barra de herramientas donde primero yo le puedo decir este SmartArt no lo quiero ver, sino quiero ver este otro, o quiero ver este otro, o quiero ver este otro, y fijaros que al final es un mismo texto, es decir, aquí no me está haciendo cambios del texto, pero simplemente me está representando estos textos de una forma distinta a la que yo estoy trabajando. En el caso de los SmartArt, si yo lo pongo en primer nivel, en este caso sería una forma más. Si lo pongo en un segundo nivel con el tabulador, lo pongo en un segundo nivel y serían los puntos de esa forma que yo tengo. La gran ventaja es que yo no tengo que estar pensando en si coloco una circunferencia o coloco un recuadro. Simplemente voy a ver qué SmartArt me es más interesante
para mi presentación de los datos, y este Smart Art que yo estoy haciendo automáticamente ya me va colocando los textos que yo tenía. Si cierro el texto me queda el Smart Art para hacer ya la presentación, y si quiero volver a examinar el texto y a modificar el texto, lo vuelvo a abrir y lo vuelvo a modificar. En la barra de herramientas de los Smart Arts, aparte de poder cambiar el conjunto de iconos y textos que yo tengo, puedo cambiar la paleta de colores de dicho Smart Art y puedo cambiar los distintos efectos de este Smart Art directamente desde aquí. Esto me da una capacidad muy potente de cómo representar datos, tanto a nivel de visualización de colores y de estilos, como de cambio de estructura de estos Smart Arts aquí. De Smart Arts hay muchísimos. Aquí podemos ir seleccionando o podemos ir a más diseños y podemos ir viendo los distintos diseños que tenemos de Smart Arts. ¿Qué me está haciendo? Me está cambiando las formas y los textos, pero los colores y los estilos de este Smart Art me lo está aplicando automáticamente, tenga el Smart Art que tenga. Y si modifico textos, automáticamente el Smart Art se va adaptando a lo que yo necesito. La ventaja del Smart Art es que ya me representa el diseño que yo quiero para representar procesos o para representar ideas, y es muy práctico. El problema de los Smart Arts es cuando tengo que representar mucha información. Por ejemplo, el organigrama de una empresa, es que el Smart Art se ve muy pequeño porque no tenemos más sitio en la pantalla. Entonces, son muy prácticos siempre y cuando no tengamos que representar mucha información. Aparte de las formas y el Smart Art, que ya hemos saltado el resto, tenemos iconos, modelos 3D y gráficos. Si voy a los iconos, yo puedo insertar distintos iconos. Fijaros que tengo iconos de todo tipo y puedo seleccionar varios si quiero, y fijaros que tengo distintos estilos de los que hay aquí. Y yo estos iconos los puedo seleccionar y los puedo insertar en este PowerPoint directamente. Son iconos que yo podré colocar, son unas bases de datos que ya tiene el PowerPoint, donde me permite tener unas imágenes que no tienen copyright y que puedo utilizar en cualquier PowerPoint sin necesidad de tener que buscar por Internet. Aquí hemos visto solo iconos. Cuando yo vengo aquí a insertar iconos, no hemos tocado ninguna de estas de aquí. Pero fijaros que si yo, aparte de los iconos que tenemos aquí, me voy, por ejemplo, a imágenes, tenemos distintas imágenes de colores rojos, de arte, de flores. Tenemos, por ejemplo, personas recortadas de distintos perfiles. Tenemos adhesivos donde también yo los puedo ir a utilizar de distintas bibliotecas de estos adhesivos, vídeos que tengamos o bien ilustraciones que tengamos aquí. Es una base de datos preestablecida por PowerPoint, donde yo puedo ir seleccionando distintos elementos de estos, y cuando los inserto, a partir de aquí yo ya puedo estar trabajando estos elementos dentro de mi PowerPoint y puedo jugar con ellos para ser creativo. Siempre tenemos que tener en cuenta que estas imágenes, estos iconos, como más lo complique, luego si hay cambios en la presentación, más se me complica la manipulación de las diapositivas. Pero son elementos que me enriquecen lo que yo quiero expresar. Voy a insertar otra diapositiva para no tener tantas cosas en la pantalla. Y aquí en insertar, ¿qué es lo que no hemos visto? Es la parte del 3D, que si yo voy, por ejemplo, clico aquí en 3D directamente, fijaros que me aparecen los que ya hay en línea de elementos de 3D. Por ejemplo, yo vengo aquí y coloco, por ejemplo, este de aquí y lo inserto. Estoy insertando un elemento 3D que tarda un poco en bajar, y este elemento 3D tiene su propia barra de herramientas que básicamente, si yo tengo este elemento, fijaros que me permite colocar distintas imágenes de este elemento. Puedo restablecer el modelo que yo tenía inicialmente, puedo cambiar este elemento 3D, y lo mismo que siempre, puedo colocar en distintos sitios, principio, en medio o al final, este elemento si hay varios elementos. De estos elementos de 3D, si vengo aquí a insertar, fijaros que puedo ir a este dispositivo, que iría a buscar un elemento que tuviera un archivo 3D que yo haya creado con otro programa que no sea PowerPoint, o si vengo aquí y voy
a modelo 3 en línea es donde aparecen estos elementos de aquí, que por ejemplo, si voy a este de aquí, voy por ejemplo al corazón, si yo inserto, fijaros que es un elemento 3D, donde en este caso tiene una animación y esta animación, fijaros que la puedo ir cambiando de distintas vistas de este elemento de aquí. Aparte de aquí, yo en insertar tengo el insertar un gráfico, que sería lo mismo que si yo vengo a un nuevo diseño de una diapositiva, esta parte de aquí de gráfico. Tanto si voy a través de aquí como si voy a insertar gráfico, ¿qué hace el PowerPoint? Lo que hace es, me permite colocar un gráfico, el que yo quiera, tanto de plantillas o gráficos que yo crea conveniente, y cuando lo inserto, realmente lo que está haciendo es me está insertando un Excel dentro de este PowerPoint. Yo aquí podría modificar los datos, pero si cierro esta parte de aquí, fijaros que este gráfico de aquí, su barra de herramientas es el diseño de los gráficos de Excel, que no entraremos porque no es una clase de Excel, ¿vale? No es una formación de Excel, pero yo aquí puedo cambiar y puedo manipular el gráfico igual que tenemos dentro de un Excel. Este gráfico de aquí, si yo hago botón derecho, yo puedo editar, modificar los datos. Los puedo modificar tal cual, si clico en modificar datos se me abre esta pantalla, o podría en modificar datos podría o bien modificar, que es lo que hemos hecho ahora, o abrir este archivo en Excel para trabajar como si fuera un Excel. Este Excel de aquí, este gráfico, yo podría convertirlo en una imagen directamente, guardar como imagen, y de esta manera no tendría que manipularse dentro del PowerPoint. Con los gráficos y los Excel, la recomendación ¿cuál es? Trabajar un gráfico en Excel y cuando ya lo tenga preparado en Excel, hacer un imprimir pantalla y colocarlo aquí. O hacer un recorte de pantalla, un captura y recortar el gráfico que tengo en un Excel y colocarlo aquí. ¿Por qué? Porque si no, muchas veces acabo teniendo un PowerPoint con 30 gráficos y si cada gráfico tengo que tener una tabla con unos datos dentro de ese PowerPoint, es muy engorroso. ¿Por qué? Porque muchas veces esos datos son datos que también analizamos dentro de otro Excel y por tanto no tiene mucho sentido tener 10 o 15 archivos Excel dentro del PowerPoint cada gráfico con sus datos y luego tener mis Excels externos al PowerPoint con sus gráficos aparte. Vincular, hay la opción de hacer un copiar, pegar vinculando un gráfico a un archivo Excel externo. Puede parecer muy práctico, pero la recomendación es que yo tengo un gráfico en Excel, recorto ese gráfico y lo pego aquí como imagen porque este PowerPoint no tenga vínculos externos con Excel. Porque muchas veces luego este PowerPoint lo copiamos en otro sitio, no nos acordamos que está vinculado con Excel y tenemos el problema que esos gráficos no acaban funcionando. Estos elementos aquí dan mucha potencia al PowerPoint, van en contra un poco a lo que hemos ido explicando hasta ahora del PowerPoint, donde yo pongo un diseño concreto de esa diapositiva a través de aquí y coloco un elemento concreto y no voy insertando nuevas creatividades, pero realmente para PowerPoints muy profesionales, donde yo ese diseño de esa diapositiva necesito complementarlo o enriquecerlo con distintos elementos, esta parte de las ilustraciones es muy práctica.